Hola humanos, estaba escuchando videos de YouTube mientras trabajaba, y justo me salió un video de Dross hablando de supuestas profecías que se cumplieron. Entonces me puse a investigar, ¿será cierto que la Biblia tiene profecías que se han cumplido? Vamos a ver todos los puntos que da Dross en su video. Número 7. Aquí Dross habla de que la Biblia será preservada por siempre, como dice Isaías. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece siempre. O en otro versículo que dice, y la tierra será llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Bueno, esta es muy fácil. Que un libro haya sobrevivido tanto tiempo no quiere decir que sea algo profético. Hay cientos de escritos muy antiguos que se preservan hasta ahora, y más antiguos que la propia Biblia. Los manuscritos del Mar Muerto, que son los escritos más antiguos encontrados, que contienen partes de la Biblia, datan del siglo III a.C. y uno después de Cristo. Ahora, la Odisea se escribió en el 7 a.C. aproximadamente, la Ilíada igual, el Tao Te Ching en el 4 a.C., el poema épico de Gilgamesh hasta 2000 años antes de Cristo aproximadamente. Y son escritos que también prevalecen en la historia, siglo tras siglo, y son famosísimos. La Biblia no es más que un libro más de mitos y leyendas como cualquier otro escrito que trate sobre creencias religiosas que sobreviven hasta nuestros tiempos. Y solo porque Isaías dijo la palabra del Dios nuestro permanece, no quiere decir que esta sea una gran profecía. En todo caso, yo también me la juego de profeta y digo que la palabra de Lao Tse prevalecerá durante muchos milenios más. Ahora quiero que me den el título de profeta. Número 6. Aquí Dross habla de la destrucción de Babilonia, que está escrito en Jeremías 50 al 51. Este es algo fácil también. Profetizar la destrucción de una ciudad no es algo que sea también muy loable. Decir que una ciudad, un estado o gobierno caerá es algo muy fácil. Ahora mismo, ¿cuántos estados, reinos, países han caído? Pronosticar el ocaso de alguna civilización es algo muy obvio. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, dice el dicho. Todos los imperios caen en algún momento. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Y aquí me lanzo a hacer otra profecía. Estados Unidos caerá, igual que China, igual que Rusia, y todos los países que existen ahora van a caer y sobre ellos se formarán nuevos regímenes. Número 5. Dross habla sobre Ciro, y comete una gran equivocación al decir que esta profecía fue escrita más de 100 años antes de que Ciro naciera. Si analizamos el libro de Isaías de donde Dross toma la profecía, podemos ver que fue escrita entre el siglo VIII y el siglo VI a.C., y se divide en 3 secciones, posiblemente 3 autores diferentes o 3 escuelas proféticas diferentes. Así está el proto-Isaías, que se le atribuye al mismísimo Isaías que vivió entre el 740 y el 700 a.C. aproximadamente. Luego le sigue Deutero-Isaías, que fue escrito probablemente por un discípulo de Isaías entre 586 y el 538 a.C. Este abarca los capítulos 40 hasta el 55, de donde Dross toma la profecía. Y por último está el Trito-Isaías, que fue escrito entre el siglo V y finales del siglo VI a.C. Ahora, Ciro nació en el 600 a.C. y murió en el 530 a.C. Acá se ve claramente cómo encajan las dos fechas, la de Deutero-Isaías del 586 al 538 a.C. y los años de vida de Ciro del 600 al 530 a.C. Es decir, prácticamente la profecía fue escrita en el mismo intervalo de tiempo en la que vivía Ciro, no 100 años antes de que naciera. Es decir, de profecía, nada.
Dross también habla del cilindro de Ciro diciendo de que describe lo mismo que dice la Biblia. Lo que no dice Dross es que en este cilindro no se menciona ni en ningún Yahvé ni ningún dios judeo, sino se menciona a Ciro como un elegido del dios Marduk, que instaura la paz y el orden de los babilonios, es decir, que prácticamente narra lo mismo que narra Isaías en su supuesta profecía, solo que en vez de Yahvé es Marduk. Esto parece más una historia adaptada según la creencia religiosa que tengas. Ahora, ¿qué religión tenía Ciro? ¿Creía en Marduk o en el dios judío cristiano? Ninguna de las dos. Según Wikipedia, Ciro era zoroastrista, y los principios zoroastristas son la igualdad y el respeto por toda forma de vida. Condena la opresión del ser humano. De esta información podemos concluir que Ciro liberó y dejó a los creyentes de distintas religiones seguir adorando a sus dioses con total libertad. Y tanto como los creyentes de Marduk y los creyentes de Yahvé escribieron acerca de él como un libertador y gran gobernador. Y otra vez de profecía todo esto, nada. Número 4. Dross habla aquí del libro de Daniel y su profecía sobre Alejandro Magno. De por sí el libro de Daniel ya tiene grandes anacronismos por los cuales los mismos judíos no lo toman como un libro profético y tuvo problemas para entrar en el canon judío. Algunos de los anacronismos más importantes son los siguientes. Primero, cuando Daniel menciona al rey Belsasar como último rey de Babilonia e hijo de Nabucodonosor en Daniel 5, pero Belsasar nunca fue rey y fue hijo del rey Nabónido, no fue hijo de Nabucodonosor. Siguiendo con esto, en Daniel 5:30 dice: esa misma noche mataron a Belsasar, el rey caldeo, y Darío el Medo recibió el reino. Tenía unos 62 años de edad. Se da a entender que en esa noche que Daniel interpretó una visión para Belsasar, la invasión persa dirigida por Darío se cobró en el propio rey a una víctima, lo cual es imposible. Los persas derrotarían a los babilonios en la guerra de Opis en el año 539 a.C., y la toma de Babilonia fue pacífica. El imperio caldeo se desmoronó y se rindió sin oposición ante Ciro II el Grande. Este es el segundo error. Quien conquistó Babilonia fue Ciro II, como lo vimos en el punto anterior, mas no Darío el Medo. En el capítulo 6 se menciona la longevidad de Daniel, diciendo: así que a Daniel le fue bien en el reino de Darío y en el reino de Ciro el persa, con lo que da por sentado que primero fue el rey Darío y luego Ciro el persa. La realidad es que primero fue Ciro, luego fue Cambises II y por último Darío. El autor de Daniel confunde a Ciro con Darío y viceversa. Y como tercer error sería la genealogía de Darío en Daniel 9. Dice: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, un descendiente de los medos al que le habían hecho rey sobre el reino de los caldeos. Efectivamente sí hubo un rey Darío, hijo de Asuero, pero fue Darío II, que reinó entre los años 424 y 404 a.C. Y a Daniel se nos presenta como un contemporáneo de la toma de Babilonia por los persas, es decir, alrededor del año 539. El autor confunde a Darío I con Darío II, cuando ambos se llevan más de un siglo de distancia. Además de los tres errores mencionados antes también, aunque no es un anacronismo en sí, el estilo del libro, especialmente de los capítulos 7 y 12, es típico de la literatura apocalíptica judía, del siglo II a.C., no del periodo exílico, que es del siglo VI a.C. Todos estos anacronismos llevan a los más estudiosos a pensar que el libro de Daniel fue en realidad escrito en el siglo II a.C., y no en la época en la que nació Daniel, es decir, en el siglo VI a.C. Ahora, viendo todo esto, analicemos mejor este puesto, que Dross narra de la siguiente manera. Alejandro Magno fue uno de los conquistadores más célebres de la historia, y el profeta Daniel, en la Biblia, predijo algunas cosas sobre él y su imperio que sorprenden por el nivel
de detalle. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del occidente sobre la faz de toda la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Vemos entonces sobre Alejandro Magno. Alejandro recién se convirtió en rey de Grecia en el año 336 a.C., es decir, en el siglo IV a.C., y como vemos esto es mucho antes de que se escribieran los textos proféticos de Daniel, que como ya hemos visto antes, Daniel se había escrito hacia el siglo II a.C. Ahora, también se habla de que Alejandro Magno se encontró con el sumo sacerdote Jadúa, quien le mostró los escritos de Daniel, y cómo la profecía habla de Alejandro Magno, es decir, él mismo. Así lo narra Josefo. Y cuando el libro de Daniel fue mostrado a Alejandro, donde se declaraba que un griego destruiría el imperio de los persas, creyó que él era quien estaba indicado y así se sintió animado. Ahora, ¿es históricamente confiable lo que narra Josefo aquí? Pues muchos historiadores modernos consideran que este relato tiene un tono legendario simbólico, ya que no hay evidencia externa de que Alejandro haya visitado Jerusalén ni de que se haya encontrado con el sumo sacerdote. Entonces podemos estar seguros de que esta profecía fue real y se cumplió, siendo que el libro de Daniel tiene muchos errores históricos, y más pareciera que fue un libro que se fue reescribiendo siglo tras siglo, hasta llegar a la versión final del siglo II a.C., y que no se tenga certeza de que Alejandro Magno haya visitado Jerusalén ni haberse reunido con el sacerdote llamado Jadúa. Simplemente es un rotundo no. Así que Dross aquí otra vez comete un error garrafal al asegurar de que esta profecía se cumplió, siendo que ni siquiera fue escrita en los tiempos de Daniel, sino que fue escrita en el siglo II y el siglo I a.C., y siendo que Alejandro Magno llegó y murió en el siglo IV a.C. Número 3. Dross vuelve a mencionar a Daniel, siendo que como vimos, sigue siendo un libro inexacto y con muchos anacronismos. ¿Cómo poder confiar en alguien la predicción del futuro si ni siquiera puede describir si bien su presente? Por lo anterior dicho, analicemos entonces. ¿Daniel predijo con exactitud la llegada de Jesús? Pues como ya sabemos, este libro fue escrito entre el siglo II a.C., Aún con esto podemos decir que la profecía sigue en pie, dado que aún faltan años para que Jesús aparezca. Entonces veamos el contexto de la época. En estos tiempos había muchos llamados profetas, que tenían muchos seguidores. Cualquiera podía haber sido el Mesías. Recordemos que en este entonces los judíos vivían bajo la dominación de Roma, y los judíos esperaban la llegada del Mesías, un líder político-militar que les ponga fin al yugo romano. De hecho hubieron otros que se hicieron llamar Mesías, como Teudas o el egipcio, que también estuvieron presentes durante esos años. Entonces, si se esperaba un líder que sea el Mesías, pudo haber sido cualquiera en sí. Que haya sido Jesús el que es considerado Mesías es más para mí una coincidencia que algo profético, y más aún si se tiene que desde la reconstrucción del templo ya han pasado más de 400 años, y la fecha de la supuesta profecía de Daniel está cerca, con más razón las esperanzas en un Mesías. Más que una profecía solo es, otra vez, las ansias de la gente por poner sus ideas en acontecimientos que llegaron por cuestiones del azar. Es decir, otro caso de histeria colectiva ante la esperanza de la llegada de un Mesías. Además de todo lo anterior, recordar que el primo de Jesús, Juan el Bautista, quien era un famoso profeta, incluso algunos de sus seguidores tenían dudas sobre si él era el Mesías o no. Juan recibe a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces también Jesús había recibido cierta aceptación como el Mesías, siendo que Juan, una autoridad con muchos seguidores, lo habría visto como tal.
Número 2. Destrucción de Jerusalén. Acá Dross narra cómo Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén y su templo. De nuevo, esto es fácil. En el contexto en el que viven los israelitas que están bajo el yugo romano, y una posible rebelión contra Roma era algo que se podía ver venir. Y de hecho pasó, como dice Dross, sucedió la gran revuelta judía, donde el general romano Tito asedió Jerusalén. Esto solo es un análisis del presente para saber qué va a venir en el futuro, y cómo los mismos judíos querían un mesías político, un caudillo militar, justamente porque se los veía venir. Entonces profetizar que la toma de Jerusalén y la caída del templo no tiene mucho peso, es más una obviedad de la historia, algo que pasaría sí o sí. Número 1. Según Dross, Jesús predice la diáspora judía y que Jerusalén será odiada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pero de nuevo veamos el contexto de la época. Como ya he dicho antes, los judíos vivían bajo el yugo romano. En ese entonces, y de hecho la mayor parte del tiempo, los judíos han vivido bajo el dominio de distintos imperios, reinos y estados. Entonces, ¿era algo nuevo decir que los judíos vivirán esparcidos por el mundo? Pues no, es un fenómeno que ya se ha visto antes, judíos esparcidos por el mundo, como por ejemplo en el exilio asirio en el 722 a.C., en el exilio babilónico en el 586 a.C., y la diáspora grecorromana entre el siglo I y el siglo II después de Cristo. Entonces, como vemos, la diáspora era incluso un fenómeno que se estaba dando durante el tiempo de Jesús. Y entonces, repito, no es una profecía ni nada nuevo que no se haya visto antes. Es más una descripción de lo que está pasando en el presente. Luego Dross dice que Daniel profetizó 2300 años de dominación de Judea, desde el año 334 a.C. Y acá Dross mismo comete un gran error, que no sé si él mismo se habrá dado cuenta y que habrá decidido ignorar, pero Daniel se nos había presentado antes como un personaje que vivía por los años 539, y ahora nos está hablando de una profecía que recibió Daniel en el año 334 a.C. Le estaría dando a Daniel más de 200 años de vida, de locos, un error completo. Y eso que, como ya se ha visto, Daniel tiene gigantes anacronismos históricos y se calcula que habría sido escrita en realidad hacia el siglo II a.C. De por sí, tomar como profético el libro de Daniel no debería tener validez ya. Pero consideremos que Daniel sí es un libro válido y veamos cómo sigue esto. Entonces, Dross dice que Daniel profetiza 2300 años, lo cual le lleva al año 1967. Todo esto, aunque él lo niegue, es acomodando datos, como ya expliqué. Entonces llega la guerra de los 6 días, donde según Dross, los judíos recuperan Jerusalén. ¿Es legítima esta recuperación de Jerusalén? ¿Lo hace algún mesías? Pues como sabemos, el Estado de Israel se forma por orden del poder internacional de la ONU, por una decisión arbitraria de un grupo de personas poderosas ante el trauma del Holocausto, quitándole el territorio a Palestina, cuando la mayoría de los pobladores de la zona no aceptaban las decisiones de este grupo internacional. ¿Fue un mesías o algún elegido por Dios quien le devolvió la tierra a su pueblo? No, no fue así. Después de la guerra de los 6 días mencionada, ¿ya acabaron los conflictos por la recuperación de Jerusalén? Pues no, sigue habiendo problemas fronterizos. Toda la zona sigue siendo un área de guerra y enfrentamientos constantes, y sigue siendo un territorio compartido por cristianos, árabes, judíos, entre otros. Entonces podemos decir que la profecía no se cumplió. Bueno, como vemos acá, absolutamente todas las supuestas profecías no son más que un arreglo de datos que lo hacen para querer hacer encajar los datos de la Biblia en la historia. Además de esto, simplemente no saber las cosas sobre la Biblia o el contexto histórico de esos tiempos. Bueno, espero que les haya gustado el video, y si quieren más de este contenido no se olviden de dar like, comentar y suscribirse. Gracias, humanos.